Hoy, en este video, vamos a ver las particularidades de lo que es la dinámica rotacional. Y vamos a empezar como en el video anterior, que lo que hicimos fue definir, digamos, qué estamos hablando cuando hablamos de dinámica rotacional o cuando hablamos de giro. No, un giro cuando tenemos un punto de apoyo y en un objeto, y ese objeto, cuando se le aplica una fuerza, puede rotar. A eso lo definimos torque, cuando aplicamos la fuerza sobre un punto de apoyo. El torque, bien, lo definimos además como fuerza por distancia y nos define cuando la sumatoria es igual a 0 es la estática rotacional. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando es distinto de 0? Que tenemos lo que se llama ahora dinámica rotacional. O sea que ahora el objeto no está estático rotacional, sino que está girando. Bueno, acá con esto aparecen lo que son las magnitudes angulares. Bien, porque es tanto para la sumatoria de las fuerzas, que esos son longitudinales, tenemos m refiriéndose a masa y a refiriéndose a la aceleración del sistema. Cuando tenemos torque, aparece I y alfa. Alfa ya lo deben conocer, e I es la magnitud en la cual trabajaremos hoy, la que nos vamos a centrar. I es el equivalente a la masa en giro, y alfa es la aceleración angular. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es el momento de inercia? ¿Qué es lo que vamos a trabajar hoy? Bien, ¿para qué sirve? Bueno, nosotros, por lógica, sabemos que un objeto que tenga más masa, le vamos a tener que aplicar más fuerza para cambiar su movimiento. O sea, mientras más masa tiene, más fuerza hay que hacerle y más complicado va a ser hacerle ese cambio de su estado de reposo y pasar a estar en dinámica. Pero el momento de inercia es cuando tenemos giros. Bien, entonces el momento de inercia se refiere a la resistencia que tiene un objeto a ser movido de su estado de reposo, pero giratorio. Entonces, cuanto más masa tenga un objeto, más complicado es moverlo. Y cuanto más momento de inercia tenga un objeto, más complicado va a ser rotarlo, no moverlo, rotarlo. Puede haber objetos que sean muy complicados de mover, pero fáciles de rotar. O ambos, bien, por ejemplo, una caja gigante es complicada de rotar y complicada de mover. Bien, pero una pelota gigante es complicada de mover, de levantar y mover, pero fácil de rotar. Bien, entonces, el momento de inercia se puede calcular básicamente para un sistema discreto, bien, que eso sería lo más sencillo, que sería igual a simplemente la sumatoria de la masa por r al cuadrado, siendo r la distancia desde el origen o el sistema que tomemos de referencia hacia la masa. Bien, acá pusimos distintas masas como de referencia. El problema no entra acá porque es bastante sencillo, es simplemente la suma, pero el problema es cuando tenemos un sistema continuo, por ejemplo, un disco de este estilo. ¿Cómo calculamos el momento de inercia para estas cosas? Porque la masa, que es como el equivalente al momento de inercia, pero traslacionar, es fácil de calcular. Simplemente ponemos las cosas en una balanza. Pero el momento de inercia no es tan fácil de calcular, porque no tenemos una balanza del momento de inercia. Pero para sistemas continuos se definió como la integral de r cuadrado, siendo r a donde se encuentra el eje de rotación, y diferencial de m para las distintas masas que van a estar haciendo. Fíjese el equivalente, pero integral. Vamos a tomar diferenciales de masa que van a estar a distancias del centro de giro. Bien, y eso una vez resolviendo esa integral, que van a ser resueltas en futuros videos, bien, podemos, digamos, obtener distintas expresiones. Bien, por ejemplo, para una tasa, bueno, ahí no está el cálculo porque es complicado, pero para un montón de objetos, bien, tenemos una barra agarrada del medio, que ya vamos a ver que esta la vamos a calcular en este video, una barra, pero rotando desde acá, desde la punta, es un tercio de ml cuadrado. Esto es una esfera hueca, por eso tiene esto, es esto, una esfera sólida, un anillo. Para un montón de cosas se puede calcular el momento de inercia resolviendo la integral que vimos anteriormente. Pero ahora vamos a centrarnos en otra respuesta más. ¿Qué pasa? Porque yo hablé de puntos de apoyo, pero ¿qué pasa si yo lanzo, por ejemplo, una pelota y esa pelota va a girar? ¿En torno a qué eje va a girar? ¿No? O puedo lanzar cualquier cosa al aire y va a girar. ¿En torno a qué va a girar? Porque ahí no hay ningún punto de apoyo. No hay algo que lo agarre y gire sobre eso.
Obviamente un objeto que esté sobre el aire va a girar sobre algo. Entonces, ahora lo que tenemos es cuando tenemos un giro sin punto de apoyo, va a girar en el centro de masa de eso. Pero, ¿qué es el centro de masa? Bien, el centro es el centro geométrico del objeto, donde se colisionan todas las masas ahí. Para objetos homogéneos y simétricos siempre se encuentra en el centro, pero para objetos homogéneos y simétricos. Para objetos que no sean homogéneos, como este estilo, y que no sean simétricos, lo tenemos que calcular. Bien, ¿y cómo se calcula eso? Bueno, se calcula bastante sencillo. Vamos a tener para sistemas discretos y para sistemas continuos. Bien, puede ser, por ejemplo, el sistema continuo sería esto o este de acá, y para sistema discreto como el que pusimos anteriormente. Para sistemas discretos sería simplemente hacer la masa por x1, que es lo mismo que el radio, es la posición relativa, más la masa por x2, dividido la suma de las masas. Es como un promedio, sería como un promedio para un sistema discreto. Y para un sistema continuo es una integral, que también se puede calcular. Bien, no nos vamos a centrar en cálculos del centro de masa, pero son necesarios para saber a dónde aplicar el R o el centro para hacer el cálculo del momento de inercia. En este curso no vamos a centrarnos en cálculos de centros de masa, porque se toma que son muy similares a los cálculos de momento de inercia. De hecho, medianamente más sencillos. Pero simplemente habría que poder calcular estos centros de masa para después aplicarlos. Eso sería para objetos que no estén agarrados a partir de nada, ¿no? Un objeto que vos lo tirás y no esté agarrado. Para los otros casos vimos que también se puede calcular momentos de inercia para objetos que estén fijados sobre algo, estén clavados en algún lado. En torno a ese eje van a girar. Y cuando no estén agarrados a ningún lado van a girar en torno a su centro de masa. Bien, ahora para terminar, bien, vamos a hablar, bueno, cómo hacer entonces el giro del centro de masa, que vamos a decir, bueno, hacemos el cálculo de cualquier objeto y lo que hacemos después es agarrar y decir, bueno, a ese objeto se le está aplicando una fuerza, que es un torque, en una distancia a su centro de masa. Y con eso, ¿qué hacemos? Aplicamos, cuando tenemos ese punto de referencia al cual aplicar, lo que hacemos es resolver esta integral, bien, para obtener el momento de inercia. Entonces, ahora vamos a hallar el momento de inercia para una barra homogénea de longitud L. Bien, y agarrándola por el centro. Bien, que si vuelven un poquito para atrás van a ver que esa fórmula está. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos una barra de longitud L y para eso vamos a agarrar, bien, un diferencial de masa. Bien, que ese diferencial de masa va a tener un pequeño diferencial de R. Puse diferencial de R para que no queden tantos barullos con números y letras. Van a ver que quizá en otros cursos le cambian ese para que no se confunda con el R cuadrado. Pero después todo converge a lo mismo, ya van a ver. Esos diferenciales de masa que están ahí están a una distancia R, que esa va a ser la distancia de integración. Y vamos a definir una magnitud que va a ser la densidad longitudinal. Es como la densidad, que es masa sobre volumen, pero como estamos hablando de una barra homogénea sin volumen, solo tiene longitud. Entonces masa sobre longitud, nada más. Entonces nos va a quedar que la masa es igual a la densidad por la longitud de la barra entera. Entonces, ¿qué podemos hacer? Entonces le metemos diferencial. Entonces nos va a quedar diferencial de M va a ser igual a la densidad por diferencial de L. ¿Y este diferencial de L qué es? Este diferencial de R. Son los diferenciales, los pedacitos que los definimos de R. Entonces podemos hacer ese reemplazo porque es lo mismo. Despejamos diferencial de masa, ¿para qué? Para poder tener una integral toda en términos de diferencial de R y poder integrar. Porque acá no podemos integrar. No tenemos forma de integrar. Eso es lo complicado de esta integral. Que no se puede integrar acá. ¿Por qué? Porque tenemos un R y un diferencial de masa. Esto es una distancia y esto es diferencial de masa. Entonces, este diferencial de masa, o en su efecto, esta R la tenemos que transformar para poder integrar. Ahora lo que hicimos fue hallar una expresión que nos relaciona diferencial de R con R y M. Entonces podemos resolver esa integral y nos va a quedar
R cuadrado por M sobre L, que son constantes, porque uno es la masa de la barra y otro la longitud de la barra, diferencial de R. Nos queda una integral súper sencilla de resolver. Pero ¿qué pasa? Fíjense que no tenemos un intervalo de integración, nosotros requerimos un intervalo de integración. Esto es lo que yo dibujé acá, por simplicidad, es una integral indefinida, pero en realidad esto es una integral definida. ¿Y entre qué vamos a integrar? Y entre L sobre 2, porque estamos hablando del centro de la barra, y desde el centro hasta acá hay L sobre 2, ¿y en qué? Y menos L sobre 2, para integrar en toda la barra. Entonces los objetos que estén acá se van a encontrar a menos L sobre 2, o sea, la mitad de la longitud, y para el otro lado va a ser la mitad, porque este es el punto de referencia que usamos, el centro. Entonces la distancia va a ser menos L sobre 2 y L sobre 2. Entonces eso va a ser el intervalo de integración, que va a ser I igual a L sobre 2 y I igual a menos L sobre 2 para la integración. De nuevo, ese L es una constante. Vamos a tener, si el largo es 4, vamos a integrar entre menos 2 y 2. Este L es simplemente para tener todo en cuestión de símbolo y que nos quede algo completamente, una fórmula directamente. Resolvemos la integral, pasamos el ML del otro lado de la integral porque es una constante e integramos. Como integramos la integral de R cuadrado diferencial de R, nos queda R cubo sobre 3 por ML y aplicamos la regla de Barrow. Al aplicar la regla de Barrow nos va a quedar un pequeño álgebra que nos va a quedar que todo es 1 sobre 12 por ML al cuadrado. Y esa sería la fórmula del momento de inercia para una barra sin volumen, simplemente y homogénea. Bien, si la barra no fuese homogénea, nos tendrían que dar, por ejemplo, la distribución de masa. Nos podrían decir que la densidad es 2L cuadrado, qué sé yo. Ahí se complicaría un poco, pero se podría seguir resolviendo, no habría ningún problema. Bueno, gente, y esto sería todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, dejen un me gusta y comenten. Nos vemos en la próxima clase. Hasta otra.